Listo, ya estoy grabando, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Están viendo mi pantalla? Listo, entonces, en la clase pasada habíamos entonces al final definido lo que significa la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica de un valor propio de una matriz. Entonces, simplemente para recordar allí esas definiciones, nosotros diremos que lambda es un valor propio. Recordemos que lambda es un valor propio de una matriz A si satisface esta igualdad de acá. Nosotros mostrábamos que lambda, al ser un valor propio de A, entonces nosotros encontrábamos que lambda era un cero del polinomio característico de A. Nosotros sabemos por el teorema del factor que podemos encontrar un R en los naturales de tal forma, bueno, y además un polinomio con coeficientes en F, de tal forma que el polinomio característico lo podemos factorizar como x menos lambda a la R por el polinomio P de X, donde el polinomio P de X satisface que P evaluado en lambda es diferente de cero. A este exponente de acá es a lo que nosotros le llamamos entonces la multiplicidad algebraica del valor propio. Pero también definíamos entonces lo que era la multiplicidad geométrica de un valor propio. Simplemente cuando nosotros valor propio de una matriz A, nosotros podemos definir este subespacio vectorial. Entonces, en vista de que podemos definir este subespacio vectorial, podemos considerar la dimensión de ese espacio vectorial. Al considerar la dimensión de ese espacio vectorial, ese número es finito. Por lo tanto, a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar la multiplicidad geométrica del valor propio de una matriz que vamos a realizar ahora es la relación, estudiar la relación entre la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de lambda, siendo lambda un valor propio de una matriz. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. A una matriz de tamaño cuadrada con entradas en F y lambda un valor propio de A. Lo que vamos a demostrar es que la multiplicidad algebraica de lambda es mayor o igual que la multiplicidad geométrica de lambda. Para realizar la demostración de este hecho, entonces vamos a definir t de fn en fn. Tomamos acá un elemento arbitrario en fn y vamos a definir a t de x simplemente como la matriz A por este vector de acá, x. Desde hace mucho vimos que definir una función de esta manera, pues eso nos da lugar a una transformación lineal. En vista de que esto es un subespacio, entonces nosotros podemos considerar una base de ese subespacio. Además, vectorial es finito en virtud de que es un subespacio de quién? De Fn. Y dado que la dimensión de Fn es finita, pues entonces la dimensión de este subespacio es finita. Entonces lo que vamos a hacer es tomar W, el conjunto formado B sub 1, B sub m, una base de este subespacio vectorial E sub lambda. Entonces, dado que cada uno de estos vectores es un elemento de Fn, nosotros estudiamos al principio del curso un teorema que nos decía que para un conjunto linealmente independiente, pues dado que este conjunto es una base,
Pues en particular es un conjunto linealmente independiente. Como es linealmente independiente, pues nosotros podemos encontrar los vectores b sub m más 1 hasta b sub n, una cantidad de vectores en Fn, de tal forma que al considerar el conjunto b sub 1, b sub m más 1 hasta b sub n, este conjunto de acá sea una base para el conjunto Fn. Perfecto. Vamos entonces a tomar J en este conjunto de índices, desde 1 hasta m. Únicamente vamos a tomar J desde 1 hasta m. Nosotros tenemos acá una base de Fn, entonces solo vamos a tomar los J desde 1 hasta m. Y va a ocurrir lo siguiente. He evaluado en b sub j, repito nuevamente, j variando entre 1 y m. Entonces t de b sub j, pues en vista de que estamos definiendo a t de x como a por x, entonces, ¿qué sería t de b sub j? Sería simplemente a por el vector b sub j. Perfecto. Acá nosotros tenemos lo siguiente. Estos vectores de acá son una base de este subespacio vectorial. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que B sub j pertenece a E sub lambda para todo j desde 1 hasta m. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Eso significa que A por el vector B sub j no es más que lambda veces por el vector B sub j. A partir de esta igualdad, entonces, acá simplemente la reescribimos. A por el vector B sub j es igual a lambda veces el vector B sub j. Esta es la asignación de la transformación lineal, pero en virtud, ¿sí?, de que B sub j, y por eso es importante que únicamente nosotros lo estemos considerando, es para el conjunto de índices de j desde 1 hasta m, entonces nosotros tenemos esta igualdad, porque nosotros no tenemos esta igualdad quizá para el índice j igual a m más 1. ¿Por qué? Porque simplemente lo que sabemos es que esto es un vector que está en Fn, pero no sabemos si cumple esa asignación como tal. La única certeza que nosotros tenemos es que estos vectores de acá son una base de este subespacio vectorial. Por lo tanto, entonces el vector coordenado t de b sub j con respecto a la base b será igual a lo siguiente. Entonces t de b sub j está dado por lambda veces b sub j, simplemente esa igualdad la estamos tomando es de acá. T de b sub j es igual a lambda de b sub j. Todavía estamos con j desde 1 hasta n. Por propiedades, entonces sale el escalar, sería lambda veces el vector coordenado b sub j con respecto a la base b. Y dado que estos vectores pertenecen a la base b, entonces el vector coordenado de b sub j con respecto a la base b no es más que el vector e sub j. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos realizando acá con esta igualdad? Recordemos que cuando nosotros construíamos la matriz asociada a una transformación lineal respecto a algunas bases, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Digamos, tomábamos una base, llamemos B1, entonces tomábamos acá B sub 1 hasta B sub n, y tomábamos una base, llamemos B sub 2, W sub 1 hasta W sub n. Entonces lo que nosotros hacíamos era lo siguiente. Tomábamos T, lo evaluábamos en alguno de estos vectores, W sub J, ¿sí? Esto nosotros lo escribíamos con respecto a la base 2, y esta entrada iba a ser nada más y nada menos que la j-ésima columna de la matriz A. O dicho de otra forma, cuando nosotros tenemos la matriz
asociada a la transformación con respecto a la base B1 y B2, simplemente lo que nosotros hacíamos era esto. La primera columna iba a ser este vector, T evaluado en B1 con respecto a B2. La segunda columna era T de B2 con respecto a B2 y así sucesivamente. Acá lo que nosotros teníamos era T de B con respecto a B2. Y de esta manera entonces nosotros construíamos esta matriz que tenemos acá. Lo que nosotros estamos haciendo acá es lo siguiente. Estamos tomando los primeros m vectores de esta base B y lo que nos está dando al escribir estos vectores con respecto a esta base de acá es lambda veces por el vector E sub j. Entonces, realicemos la primera. Si yo quiero construir la matriz asociada a esta transformación T con respecto a esta base, entonces nosotros sabemos, acorde a esta igualdad, que la primera columna estaría dada por T de B sub 1 con respecto a la base B. Y así sucesivamente hasta T de B sub J con respecto a la base B. Acá pongámosle el adecuado, el M. Y por acá entonces continuamos con T de B sub M más 1 con respecto a la base B. Y continuamos acá, pues no me da el espacio para continuar, pero esta igualdad de acá nos está diciendo que este vector coordenado con respecto a la base B es igual a lambda veces E sub j. Es decir, que este de acá sería, ¿quién? Nos está diciendo que eso sería lambda veces E sub 1. Este de acá sería lambda veces E sub m. Entonces lo que está ocurriendo, ¿quién es el vector lambda veces E sub 1? Simplemente es un lambda en la primera entrada y 0 en las demás entradas. ¿Quién sería lambda de E sub m? Ah, si por acá está el valor m, entonces simplemente sería 0, 0, por acá un lambda y por acá continuamos 0. Y por acá nosotros tenemos otras columnas que simplemente por ahora no nos va a importar como tal cuál es el valor de las columnas que nosotros tenemos acá. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver que acá tenemos esta submatriz que estoy expresando acá. Entonces, simplemente acá lo estoy escribiendo de pronto más resumido. Este cero de acá significa que de acá a acá son ceros, como estarían, digamos, acá, una cantidad de ceros. Acá nosotros tenemos n, donde simplemente n pues, sería la submatriz de tamaño adecuado y m entonces sería una submatriz también de tamaño adecuado. Por ejemplo, si esta fuese la matriz, pues esto de acá sería la submatriz n y esto de acá sería la submatriz m. Esto simplemente lo estoy expresando allí de una manera mucho más compacta. La clase del viernes, entonces, nosotros habíamos dejado como ejercicio, si nosotros definimos una transformación lineal de esta manera, ¿sí? Y consideramos una base del espacio vectorial Fn, entonces se puede demostrar que esta matriz, la matriz con respecto a la transformación lineal T asociado a la base B, es similar o semejante a la matriz A. Habíamos dicho en aquella oportunidad que no significa que sean iguales, simplemente significa que son matrices similares. Entonces, nosotros tenemos acá este hecho. Dado que estas matrices son similares, nosotros en clase demostramos que los polinomios característicos de ambas matrices entonces son iguales. Si dos matrices son similares, son semejantes, entonces mostramos que los polinomios característicos eran iguales. Por eso nosotros tenemos acá esta igualdad. El polinomio característico de A es igual al polinomio característico de la matriz T, P, ¿listo? Y nosotros sabemos cómo calcular el determinante o el polinomio característico de la matriz T de B en B, porque simplemente nosotros lo vamos a calcular como el determinante de la matriz T con respecto a la base B menos X veces la identidad del tamaño correspondiente. Entonces vamos a hacer eso. Acá hay un error tipográfico.
Si la matriz E de B en B es esta que nosotros tenemos acá, entonces cuando nosotros realicemos el cálculo de T de B en B menos X veces la identidad, pues cómo debería ser por lo menos la matriz. Entonces, la entrada de la matriz, lo voy a escribir por acá, es simplemente un error tipográfico en el signo, es lo siguiente. Entonces, ¿quién sería el determinante de la matriz T de B menos X veces la identidad? Entonces, en virtud de que la matriz T de B en B es esta que nosotros tenemos acá, lo que debemos hacer es restarle a cada una de las entradas el valor de X, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener para las primeras entradas sería lambda menos x, así sucesivamente, lambda menos x, todo esto acá es 0, todo esto acá es 0, todo esto acá es 0, esto acá sigue siendo el valor de n, porque ¿qué es lo que afecta cuando nosotros estamos haciendo este cálculo? Lo único que está afectando es la entrada de la matriz en la diagonal. Las demás entradas permanecen inmutables. Perfecto, entonces, bueno, ¿cómo escribir acá esto sabiendo que esto sería como una matriz por bloques o una submatriz? Entonces simplemente nosotros lo podemos identificar como para, digamos, no escribir tanto, simplemente podemos escribir entonces allí que es la matriz M menos X veces la identidad del tamaño adecuado, y el tamaño adecuado es N menos M. Entonces es la identidad de tamaño N menos M. Listo. Entonces, calcular el determinante de esta matriz es fácil en virtud de que es una matriz triangular superior. ¿Por qué es una matriz triangular superior? Simplemente porque todas las entradas de la matriz por acá y por acá, pues son iguales a cero. Entonces nosotros mostramos en clase cómo calcular el determinante de una matriz triangular superior. Entonces, aquel resultado nos decía que el cálculo del determinante de una matriz triangular superior, entonces era simplemente el producto de las entradas en la diagonal. Entonces, simplemente, al realizar ese producto, ¿qué nos va a quedar? Entonces, el determinante sería, vamos a tomar lambda veces menos x elevado a la m. ¿Por qué a la m? Porque esto de acá es una matriz de tamaño m por m y estamos haciendo la multiplicación de m veces esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces, por eso nos va a quedar lambda menos x a la m. Y luego, entonces, nos va a quedar, claro, acá tenemos es una matriz, entonces simplemente lo que debemos hacer luego es calcular el determinante de esta matriz de acá. Y cuando nosotros calculamos el determinante de esa matriz, entonces nosotros estaríamos calculando el determinante de toda esta matriz de acá. Entonces resulta que acá yo tengo esta expresión. En las notas tengo x menos lambda elevado a la m. Acá yo tengo lambda menos x elevado a la m. Hay una variación en el signo. Entonces, de acá vamos a trabajar con lo que tengo acá en las notas. Entonces, es algo muy importante. Nosotros dejamos como ejercicio demostrar que esto era un polinomio en la variable x. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Tomo factor común menos en esta expresión y me va a quedar menos x menos lambda y todo esto elevado a la m por este polinomio de acá. Llamemos a ese polinomio alfa de x, ¿cierto? Es un polinomio que sería el determinante de esta matriz. Por las propiedades de potenciación, entonces nosotros vamos a tener x menos lambda elevado a la m por menos 1 elevado a la m por alfa de x. Entonces, si esto de acá es un polinomio, cuando yo lo multiplico por esta expresión, seguirá siendo un polinomio. Por lo tanto, el polinomio característico de esta matriz simplemente será x menos lambda a la m por un polinomio que yo lo llamé q de x, donde simplemente q de x sería el producto de alfa de x
con este número de acá. Eso seguirá siendo un polinomio. ¿Listo? Entonces tenemos esa igualdad. Tenemos entonces por un lado esa igualdad, la voy a escribir por acá. Entonces tenemos que el polinomio característico de A evaluado en X es el polinomio característico de esta matriz, pero acabamos de mostrar que simplemente el polinomio característico de esta matriz no es más y nada menos que X menos lambda elevado a la M por Q de X, donde Q de X pues es un polinomio acá en f de x. Entonces ya tenemos por este lado esta igualdad. Igualdad a la que nosotros vamos a llamar 1. Por otro lado, existe un R en los naturales y un polinomio P de x en f de x, tales que el polinomio característico de A se puede factorizar como x menos lambda veces esto elevado a la R por de x. Entonces, esto de acá, ¿por qué se tiene? Simplemente por lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos como hipótesis que lambda es un valor propio de A. Como lambda es un valor propio de A, entonces lo vimos la clase pasada, nosotros podemos entonces mostrar que lambda es un cero del polinomio característico de A. Al ser un cero del polinomio característico de A, por el teorema del factor estudiado en el curso de matemáticas básicas, entonces se tiene acá lo siguiente. Por eso comenzaba la clase recordando este hecho. Existe un R en los naturales y un polinomio que está en f de x, tales que ese polinomio característico se puede factorizar como x menos lambda veces elevado a la r multiplicado por p de x con p evaluado en lambda diferente de 0. Eso es lo que nos dice a nosotros el teorema del factor. Eso es lo que nosotros estamos usando entonces acá cuando decimos que por otro lado, ¿cierto? Entonces, dado que lambda es un valor propio de la matriz A, va a ser un cero del polinomio característico de A y por lo tanto, por el teorema del factor, lo podemos escribir de esta manera. Entonces acá nosotros tenemos 2. Perfecto, entonces vamos a agrupar 1 y 2 y vamos a tener lo siguiente. 1 nos está diciendo que x menos lambda veces elevado a la m por el polinomio q de x es igual al polinomio característico de A. Esta igualdad está justificada por este valor 1 que nosotros tenemos acá, que se usó a partir del determinante de esta matriz, que es similar a la matriz A. Ahora, la igualdad 2 nos dice que el polinomio característico de A simplemente es x menos lambda elevado a la r por este polinomio p de x. Por la transitividad en la igualdad, nosotros podemos decir que x menos lambda veces elevado a la m por q de x es igual a x menos lambda veces eso elevado a la r por el polinomio p de x. Acá tenemos entonces lo siguiente. Dado que se puede analizar de muchas maneras, pero intentemos de esta. Dado que P evaluado en lambda es diferente de 0, los polinomios, esto es un polinomio, esto es un polinomio, esto es un polinomio y esto es un polinomio. Dos polinomios son iguales, sí, solamente sí, pues tienen que tener ¿qué? Pues los coeficientes de los términos tienen que ser iguales, el grado tiene que ser igual, la factorización tiene que ser igual, ¿cierto? Entonces, en virtud de que P evaluado en lambda es diferente de 0, cabe la posibilidad de que Q de X pueda tener a lambda como un factor. Puede que lo tenga, puede que no lo tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En vista de que puede que lo tenga o no lo tenga, pues simplemente nosotros vamos a decir, existe un polinomio R de X en f de X y alfa, un elemento en n0, donde simplemente este n sub 0 no es más que el conjunto de los naturales con el 0, sería el 0, el 1, el 2, el 3,
quizá en algunos cursos, de pronto en lógica, les dicen que el cero es un natural. Simplemente acá, pues nosotros adoptamos los naturales desde el uno y la notación para el conjunto formado desde el cero y de allí en adelante, pues nosotros lo denotábamos desde el curso de matemáticas básicas como n0. Y un alfa en n0, tal que q de x se puede factorizar como x menos lambda elevado a la alfa por el polinomio r de x. ¿Por qué es importante que el alfa esté en n0? Porque es posible que este alfa de acá sea cero. Entonces, si ese alfa de allí es cero, pues x menos lambda elevado a la cero nos daría 1 y pues este polinomio r de x entonces se va a convertir en el mismo polinomio q de x. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que al factorizar a q de x de esta manera, lo que nosotros estamos diciendo es que ya este polinomio r de x no tiene a lambda como un cero de ese polinomio. Entonces, simplemente vamos a reescribir esta igualdad que nosotros tenemos acá. Por este lado derecho tenemos x menos lambda veces esto elevado a la r por p de x. Tenemos x menos lambda veces elevado a la r por p de x. Eso será igual a x menos lambda veces elevado a la m, que es esta expresión de acá, por el q de x. Pero q de x, según esta igualdad de acá, es simplemente x menos lambda elevado a la alfa por r de x. Por propiedades de potenciación, entonces tenemos la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Nosotros los sumamos. Tenemos entonces que x menos lambda veces elevado a la m más alfa por r de x es igual a este polinomio. Y tenemos dos cosas. Tenemos que r evaluado en lambda es diferente de cero, pero también tenemos que p evaluado en lambda es diferente de cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe cumplir? Dado que son polinomios, pues el grado de los polinomios tiene que ser exactamente el mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que R es igual a M más alfa, que es lo que nosotros tenemos acá. R es igual a M más alfa. Dado que alfa es un elemento que pertenece a este conjunto de acá, entonces simplemente la suma de M más alfa es mayor o igual que M. ¿Qué nos permite entonces decir, o cuál es la conclusión a la que nosotros hemos llegado? Decir que R es mayor o igual a M, pues ¿qué nos va a permitir qué nos va a permitir decir a nosotros? Simplemente nos va a permitir decir lo siguiente: ¿quién es R? R, si nosotros subimos, entonces R es ¿quién? Sería se me fue el nombre, la multiplicidad algebraica del valor propio lambda, porque cuando nosotros lo factorizamos, pues el exponente de este factor es r. Entonces, la multiplicidad algebraica sería r. Entonces, r, recuerden, es la multiplicidad algebraica. ¿Y quién es m? Si nosotros subimos, acá nosotros estamos diciendo que si b sub 1, b sub m es una base de e sub lambda, lo que nosotros estamos diciendo es que e sub lambda tiene dimensión m, y la dimensión de este espacio vectorial nosotros la definimos como la dimensión, perdón, como la multiplicidad geométrica. Entonces, si nosotros estamos concluyendo aquí al final que R, que es la multiplicidad algebraica, es mayor o igual a M, que es la multiplicidad geométrica, pues entonces nosotros podemos decir y afirmar lo que nosotros queríamos demostrar desde el principio, que la multiplicidad algebraica de un valor propio es mayor o igual que la multiplicidad geométrica. Más adelante, nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre cuando esa desigualdad se convierte en igualdad. Es decir, qué es lo que pasa cuando la multiplicidad algebraica será igual a la multiplicidad geométrica. Cuando ambos valores coinciden, entonces nosotros vamos a tener una matriz que es supremamente especial. Vamos entonces a continuar con la siguiente
proposición que nos va a ayudar entonces a uno de los grandes resultados de este capítulo de teoría espectral. Sea A una matriz cuadrada con entradas en F. A es diagonalizable si y solamente si existe una base de Fn formada por vectores propios de A. Entonces, recordemos que una matriz es diagonalizable si existe una matriz invertible, ¿cierto? Tal que, entonces, uno dice que A es diagonalizable si existe una matriz P invertible y una matriz D diagonal, tal que P por A, P a la menos 1, es igual a D. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar pues, esa definición y vamos entonces a probar uno de los lados de esta proposición. La otra implicación se deja como ejercicio, pero les voy a mostrar dónde pueden encontrar la otra dirección. Entonces vamos a mostrar que esa es la que nosotros vamos a utilizar más adelante, y es que si la matriz es diagonalizable, vamos entonces a encontrar una base de Fn formada por los vectores propios de la matriz A. Entonces, supongamos que A es diagonalizable. Como A es diagonalizable, entonces, pues la definición nos dice que existe una matriz P de tamaño m, n por n. Acá hay un error, es un error tipográfico, ¿cierto? No son los reales, pueden ser los reales, pueden ser los complejos. Una matriz invertible al que cumple que P a la menos 1 por A por P es igual a D, donde D es una matriz diagonal y nosotros tenemos que estos lambda 1, lambda n, entonces son valores en F, ¿listo? Y esto se cumple, ¿cierto? Estos lambda sub j están en F para todo j desde 1 hasta n. Entonces, esta igualdad es simplemente dada por el hecho de que la matriz A es diagonalizable. Listo, entonces nosotros tenemos acá lo siguiente, la matriz P estaría entonces formada por unas columnas P sub 1, P sub n, donde esto simplemente está denotando la primera columna de la matriz P, esto está denotando la enésima columna de la matriz P. Dado que la matriz P es invertible, entonces nosotros mostrábamos hace ya creo que 15 días, en la clase de hace 15 días, nosotros mostrábamos entonces que este conjunto de vectores era un conjunto linealmente independiente. Por eso nosotros podemos afirmar acá lo siguiente. Si esto es invertible, cuando nosotros consideramos este conjunto, que es un subconjunto de Fn, pues ese conjunto es un conjunto linealmente independiente. Entonces nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente de n vectores en un espacio vectorial de dimensión n. ¿Eso qué nos dice entonces? Eso lo que nos está diciendo es que este conjunto de acá, que es linealmente independiente, compuesto por n vectores en un espacio vectorial de dimensión n, pues simplemente lo que nos está diciendo es que esto es simplemente una base de nuestro espacio vectorial. En nuestro caso, sería una base de Fn. Listo, entonces ya tenemos una base de F. Dado que nosotros tenemos que P a la menos 1, A por P, es igual a D, que tenemos acá, entonces, pues, ¿qué puede hacer 1? Nosotros tenemos P a la menos 1. Bueno, alguien puede decir, usted aquí colocó P y aquí colocó P a la menos 1. Digamos que en realidad, pues no hay dificultad, ¿cierto? Porque simplemente en virtud de que esta matriz es invertible, entonces no hay allí dificultad. Pero para efectos prácticos de lo que nosotros necesitamos, tenemos P a la menos 1, A por P, igual a D. Entonces, si yo multiplico a la izquierda por la matriz P, entonces P por la inversa de P nos daría la identidad por AP nos daría AP,
Y tenemos entonces P igual P por D, que es la igualdad que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos A por P igual a P por D, que es lo que acabo de mostrar. Acá dice por lema 7.2, entonces resulta que esto fue una serie de resultados que, digamos, dice acá a continuación un resumen no riguroso y aspectos básicos sobre matrices que serán usados en clase. Es algo pues que yo estaba como construyendo porque, digamos, pues como tal no hace parte del curso, pero sí es importante como tenerlo. Entonces mi recomendación, digamos, en este momento es que le tomen un pantallazo. Entonces voy a dar ahí 1, 2, 3, 4, 5. Le tomen un pantallazo. Quienes deseen, claro está, para que le tomen otro pantallazo o simplemente lo paren pues en el video como sientan ustedes más comodidad. Pues simplemente son unos de resultados que están en construcción. Eso no se los envíe porque pueden tener algunos pues allí tipográficos y eso pues es delicado. Listo. Entonces, como esa serie de resultados que uno tiene con matriz. Pero el que nos interesa es este lema de acá. Si nosotros tenemos una matriz A de tamaño M por N, con entradas en los reales, esto inclusive puede ser con entradas en F, y ve una matriz de tamaño N por Q, entonces las columnas del producto A por B están dadas por las matrices columna AB, o sea, la matriz A, multiplicada por la primera columna de la matriz B. Es decir, es una forma de ver el producto de estas dos matrices, pero también la parte 3 nos dice, las filas del producto A por B están dadas por las matrices fila A sub 1B, donde simplemente este término de acá, A sub 1, significa que es la primera fila de la matriz A. Cuando uno lo pone arriba, está indicando que es la columna, cuando lo pone abajo, entonces está indicando que es la fila. Entonces, con base en este lema, esta lema 7 parte 2, entonces nosotros tenemos acá la siguiente igualdad. ¿Quién sería el producto de la matriz AP? Entonces, según este lema de acá, simplemente sería A por la primera columna de la matriz P, la última columna de esa matriz, entonces sería la matriz A por la enésima columna de la matriz P. Y similarmente, ¿quién sería P por D? Según ese resultado, según el lema 7.2, entonces simplemente sería P por la primera columna de la matriz D y la última columna de la matriz P por D, entonces estaría formada por la matriz P multiplicado por la enésima columna de la matriz E. Dos matrices son iguales si y solamente si sus columnas son iguales. Entonces, dado que la matriz AP es igual a la matriz PD, pues nosotros entonces podemos decir que para todo J, desde 1 hasta N, en virtud de que las columnas de ambas matrices deben ser iguales, pues lo que se debe cumplir es que A por la J décima columna de P es igual a P por la J décima columna de D, ¿cierto? La primera columna de esta matriz es esta expresión que nosotros tenemos acá. Pero esa columna entonces debe ser igual a esta columna que tenemos nosotros acá. Entonces, como estamos tomando de manera arbitraria y de manera general, entonces simplemente acá escribimos el superíndice J. Listo. Pero acá nosotros tenemos algo. ¿Quién es la J décima columna de la matriz D? Entonces simplemente recordemos que D es una matriz diagonal. Es la diagonal de lambda 1, lambda J, lambda N, ¿cierto? Listo, entonces, esta sería la escritura más cómoda, pero cuando uno lo ve como un arreglo rectangular, entonces esto sería lambda 1, lambda J y lambda N, ¿cierto?
Entonces, esta columna de acá, nosotros ¿cómo lo podemos ver? Esto es la j-ª columna de la matriz D, pero nosotros lo podemos identificar simplemente como lambda j por el vector E sub j, ¿cierto? Porque esto es el escalar y esto es un vector tal que en la posición j-ª tiene un 1 y en las demás son 0. Entonces simplemente acá tenemos que la j-ª columna de la matriz D es igual a lambda j E sub j. Dado que esto es un escalar, entonces podemos sacar ese escalar y nos queda lambda j por la matriz P y el vector E sub j. Pero hace mucho tiempo nosotros habíamos dicho que si tenemos una matriz A y la multiplicamos por el vector E sub j, entonces lo que está ocurriendo acá es que el resultado es simplemente la j-ª columna de la matriz A. Esta igualdad nosotros ya la habíamos trabajado en algún momento. De esta manera, entonces P por el vector E sub j no es más que la j-ª columna de P. Tenemos entonces lo siguiente, noten, por la transitividad en la igualdad de todas estas igualdades, nosotros tenemos que la matriz A por este vector de acá es igual a lambda j por este vector de acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos entonces diciendo? Lo que estamos mostrando nosotros con esta igualdad de acá es que los vectores columna de P son vectores propios de la matriz A. ¿Por qué? Porque satisface esta igualdad de acá. ¿Cuál igualdad? Que A por P sub j es igual a lambda j por P sub j. Entonces, como cumplen esta igualdad de esto, lo que nos está diciendo es que P sub j es un vector propio de la matriz A asociada al valor propio lambda j. Y eso era lo que nosotros queríamos demostrar porque nos está diciendo. Si A es diagonalizable, nosotros partimos de ese hecho, estamos mostrando que la base, hemos encontrado una base, por acá la tenemos, esto es una base de Fn, pero esa base tiene una condición adicional, y es que está formada por vectores propios de A. ¿Esto? ¿Por qué? Porque hemos demostrado que P sub j es un vector propio de la matriz A asociado al valor propio lambda sub j. ¿Esto? Tenemos entonces allí ese hecho. La otra implicación, entonces, la dejaremos como ejercicio, pero la pueden encontrar en el teorema 2.1 del libro de álgebra lineal del profesor Pita Ruiz, página 520. Es la segunda edición. Entonces, realicé esta demostración porque es la que vamos a necesitar en el siguiente teorema. Entonces nos dice lo siguiente, es un gran teorema el que nosotros vamos a demostrar a continuación. Sea A una matriz de tamaño n por n con entradas en F y lambda 1, lambda m, estamos tomando m valores propios de la matriz A con la condición de que lambda sub i sea diferente de lambda j para i y j desde 1 hasta n. Entonces simplemente estamos tomando m valores propios y los estamos tomando diferentes. Eso es lo que nos está diciendo esta condición. La condición de que lambda sub i sea diferente de lambda sub j nos está diciendo que es diferente para todos esos valores. Tenemos una afirmación. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces tenemos lo siguiente. A es diagonalizable. Recuerden que en clases anteriores habíamos estudiado lo que era esto y simplemente habíamos dicho que eso era un subespacio. Resulta que cuando la matriz es diagonalizable, entonces la suma directa de esos subespacios nos tiene que dar Fn. Era lo que yo les decía en ese momento. Bueno, cuando nosotros tenemos una matriz que es supremamente especial, la suma directa de todos estos espacios vectoriales nos va a dar un espacio vectorial muy llamativo. En principio,
esto que está en azul es simplemente un subespacio de Fn, pero cuando la matriz es diagonalizable, entonces la suma directa de todos esos subespacios nos da Fn. Y por último, entonces, el polinomio característico de A lo podemos factorizar de la siguiente manera: x menos lambda sub 1 elevado a la R1, x menos lambda m elevado a la Rm, ¿cierto? O sea, lo podemos factorizar en factores lineales. Eso es supremamente importante. Cuando la matriz es diagonalizable, lo podemos entonces factorizar en factores lineales. Simplemente, claro, acá lo que nosotros estamos hablando es de la multiplicidad algebraica de este valor propio, ¿cierto? Y lo que se debe cumplir adicionalmente es que la multiplicidad algebraica de cada uno de los valores propios sea igual a la multiplicidad geométrica. Entonces, la clase de hoy nosotros comenzamos demostrando que la multiplicidad algebraica era mayor o igual que la multiplicidad geométrica, ¿cierto? Pero al finalizar la prueba mencioné que iba a ocurrir algo supremamente especial en el caso en que la multiplicidad algebraica fuese igual a la multiplicidad geométrica. Cuando eso ocurre, entonces el polinomio característico se puede factorizar en factores lineales y además, pues esa matriz, ¿cómo es? Esa matriz es diagonalizable. Entonces vamos a demostrar allí este teorema, dado que debemos probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces vamos a demostrar que 1 implica 2. Tenemos entonces como hipótesis que la matriz A es diagonalizable, y lo que nosotros vamos a demostrar es que la suma directa de estos subespacios es igual a Fn. Ya hicimos un trabajo previo con esto. El hecho de escribir esta suma encerrado en un círculo, pues ya sabemos que esos espacios vectoriales están en suma directa. Entonces eso va a ser supremamente sutil a la hora de realizar esta prueba. Entonces comenzamos. Nuestra hipótesis es que la matriz A es diagonalizable. Dado que A es diagonalizable por la proposición previa, pues existe una base de Fn formada por los vectores propios. Entonces vamos a tomar a B, el conjunto formado por B sub 1, B sub n, que es una base de Fn. ¿Por qué podemos tomar esto siendo una base de Fn? Listo. Arriba, la proposición previa, ¿qué demostramos? Que si era diagonalizable, entonces podíamos encontrar una base de Fn formada por vectores propios de A. Entonces, este enunciado es simplemente el teorema anterior, la proposición anterior, razón por la cual lo hice. Entonces, sea B sub j un elemento acá en B, estoy tomando un elemento arbitrario, con j desde 1 hasta n. ¿Listo? Luego existe, entonces, noten muchachos que estos vectores de acá son vectores propios de la matriz A. Entonces, como son vectores propios de la matriz A, pues debe existir un valor propio asociado a ese vector propio. Entonces, acá escribo, y es muy importante acá la notación con los índices. Luego existe un i desde 1 hasta n. Yo no puedo afirmar, yo no estaría como tentado a afirmar, ok, yo tengo un b sub j que está en B, yo sé que este b sub j es un vector propio de la matriz A. Entonces simplemente yo diría, existe un j, ¿sí? De tal forma que A por b sub j es igual a lambda j por b sub j. Yo no puedo afirmar que este j yo lo pueda poner acá en este índice. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos considerando, como hipótesis inicial, estamos considerando es m valores propios de la matriz A. Entonces simplemente lo que nosotros vamos a decir es que existe un valor propio, ¿sí?, asociado a este vector propio. Entonces eso es supremamente importante.
Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, existe un I en el conjunto desde 1 hasta M, porque la cantidad de valores propios es M. Entonces existe uno allí en ese conjunto, yo no sé cuál, que está asociado ¿a quién? Al vector propio B sub j. Entonces, esta igualdad acá es supremamente importante, sobre todo en la escritura. Entonces, si nosotros escribimos que A por B sub j es igual a lambda sub I B sub j, lo que nosotros estamos diciendo es que este vector de acá pertenece ¿a quién? A E sub lambda I, ¿cierto? Entonces, recuerden que lambda I es simplemente el conjunto de vectores que está en Fn, tal que el producto de A por B es igual a lambda sub I por B. Recuerden que cuando no hay lugar a confusión, de manera formal se escribe el A, pero cuando no hay lugar a confusión, entonces uno omite el A, ¿cierto? Entonces, dado que A B sub j es igual a lambda sub I por B sub j, lo que nosotros estamos diciendo es que B sub j pertenece a E sub lambda I, que es lo que tenemos acá. Eso, entonces, notemos lo siguiente. El vector B sub j se puede escribir como 0 más B sub j más 0. Este 0 de acá pertenece a E sub lambda 1. ¿Por qué? Porque esto es un subespacio y al ser un subespacio, pues el 0 pertenece a ese subespacio. Y análogamente con los ceros que tenemos sobre esta suma finita, ¿cierto? Dado que este vector B sub j está en E sub lambda sub I, nosotros vamos a poder decir con toda certeza y con toda seguridad que esta suma está en este conjunto de acá, en la suma directa desde 1 hasta m de los E sub lambda sub I. Tenemos entonces allí esto. ¿Qué es lo que está mostrando? Lo que nos está mostrando es lo siguiente. Nosotros tomamos un B sub j arbitrario. Es cualquiera. Entonces el hecho de haber realizado eso, aquí al final mostrar J está en esta suma directa, pues lo que nosotros hemos mostrado, vuelvo y lo escribo, es que B sub J está en esta suma directa. Acá hacemos una afirmación por linealidad, entonces lo que se concluye es que Fn está contenido acá en este conjunto. ¿Qué significa esto de linealidad? Ok, si usted toma cualquier elemento, tome un elemento arbitrario en Fn, dado que de Fn, entonces podemos decir que existen únicos, llamémoslos alfa 1 hasta alfa n, elementos en F, tales que alfa se puede escribir como alfa 1 b sub 1 más alfa j b sub j más alfa n b sub n. Pero lo que acabamos de mostrar es que este elemento pertenece a la suma directa de los E sub lambda i. Esto pertenece también a la sumatoria, a la suma directa de los lambda sub i. Esto de acá también pertenece a la sumatoria de los lambda sub i, ¿cierto? Entonces, en virtud de que esto es un subespacio, pues la suma de elementos en un subespacio, ¿qué es lo que nos garantiza del hecho de ser un subespacio? Ok, podemos entonces decir que el alfa está en la suma directa de esto. ¿Qué es lo que hemos mostrado? Tomamos un elemento arbitrario en Fn y hemos mostrado que está en la suma directa. De esa manera, entonces nosotros probamos esta inclusión de acá. Y dado que esto es un subespacio, pues en particular, si es un subespacio, pues tiene que ser un subconjunto de Fn. Y por la doble inclusión, entonces simplemente nosotros mostramos que Fn es igual a esa suma directa. Entonces, nosotros tenemos que Fn es igual a esa suma directa partiendo del hecho de que la matriz A es diagonalizable. Entonces, fue supremamente importante el hecho de que la matriz fuese diagonalizable.
Entonces hemos probado allí que 1 implica 2. Ahora vamos a probar que 2 implica 3. Es decir, si Fn es igual a la suma directa de esos, vamos a demostrar el polinomio característico se puede escribir de esta manera y además la multiplicidad algebraica de cada uno de los valores propios es igual a la multiplicidad geométrica. Entonces, como vamos a probar que 2 implica 3, partimos de esta igualdad, porque eso es lo que nos está diciendo 2. Entonces, veamos lo siguiente. Notemos lo siguiente, dice acá. La dimensión de n es igual a n. ¿Listo? Ahora, eso nos da esta igualdad. Esta igualdad de acá, ¿por qué se tiene? Dado que nosotros tenemos que Fn es igual a la suma directa de este espacio vectorial, cuando uno tiene, eso nosotros lo vimos, digamos en el caso de la suma directa de dos espacios vectoriales, si nosotros tenemos que V es igual a W, suma directa de U, y V es n-dimensional, o digamos, no le demos la dimensión como tal, simplemente V finito dimensional. Entonces, se puede mostrar, nosotros lo hicimos, que la dimensión de V es igual a la dimensión de W más la dimensión de U. Nosotros mostramos esto en el caso de tener una suma directa de dos espacios vectoriales y obviamente este de acá ser finito dimensional. Resulta que eso se puede generalizar. Entonces, al generalizar ese hecho, entonces nosotros vamos a tener, listo, la dimensión de Fn será la sumatoria de las dimensiones de estos espacios vectoriales. Tenemos entonces allí esta primera relación. Veamos ahora lo segundo. La dimensión del espacio vectorial E sub lambda I. Esto fue a lo que nosotros llamamos la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica no es más que la dimensión de E sub lambda I. Al inicio de la clase de hoy, nosotros mostramos que la multiplicidad geométrica pierde con la multiplicidad algebraica, que es esta desigualdad que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Y eso es válido. Noten, muchachos, que acá tenemos que la dimensión de E sub lambda I es menor o igual que la multiplicidad algebraica de lambda sub I para todo I desde 1 hasta M. ¿Por qué desde 1 hasta M? Porque simplemente nosotros estamos tomando M valores propios. Y estos elementos de acá son escalares que corresponden a los valores propios. Tenemos acá lo siguiente. Noten, muchachos, que esta desigualdad es válida para todo I desde 1 hasta M. ¿Listo? Entonces, por las propiedades de orden, digamos, si yo tengo que A es menor que B, C es menor que D, E es menor que F, y cada una de estas cosas es mayor que 0, entonces por las propiedades de orden yo puedo decir que A más C más E es menor que B más D más F, ¿cierto? Si yo tengo esto, yo puedo entonces concluir esto de acá. Muy bien, entonces como esto de acá se cumple para cada uno de los I desde 1 hasta M, cuando yo realice la suma desde 1 hasta M de las dimensiones de este espacio vectorial, pues será menor o igual que la sumatoria desde 1 hasta M de las multiplicidades algebraicas de este valor propio lambda sub I. Simplemente lo que estoy haciendo acá con esta desigualdad es sumar esta relación que tenemos acá y que es dado por esta condición del curso de matemáticas básicas. ¿Listo? Entonces, bueno, y sabemos por uno, lo tenemos,
por 1, pues por la transitividad en esta igualdad, que la sumatoria de estas dimensiones nos dan el valor de n. Entonces, por eso acá ponemos este n. Esta igualdad está justificada por el literal y. Esta es la que acabamos de mencionar. Entonces, acá hay algo que es supremamente importante. ¿Cómo vamos a pasar de esta desigualdad a esta desigualdad de acá? Acá lo que nosotros tenemos es la suma sobre todas las multiplicidades algebraicas de los valores propios. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Resulta que la suma de todas estas multiplicidades algebraicas de los valores propios, pues debe ser menor o igual que el grado, va a ser menor o igual que el grado del polinomio característico. Entonces, generalmente, pues si nosotros estamos en los complejos, pues eso sería una igualdad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos este polinomio, x menos 1 al cuadrado, que multiplica a x a la 2 más 1, ¿sí? Y nosotros lo vemos en los reales, este polinomio de acá, nosotros no lo podemos factorizar en factores lineales. Por lo tanto, el único valor propio asociado a esta matriz sería ¿quién? Sería el 1, cuya multiplicidad algebraica es igual a 2. Pero, ¿cuál es el grado del polinomio? Pues el grado del polinomio, ¿cierto? En este caso, pues sería 4. Por lo tanto, entonces, el grado del polinomio característico va a ser mayor o igual. ¿Cuándo sería igual? Va a ser igual cuando uno pueda factorizar todo el polinomio característico en factores lineales, pero eso no siempre ocurre. Entonces, cuando no ocurre, pues la desigualdad sería esta de acá. ¿Listo? Entonces, eso allí es importante. Pero, ¿cuál es el grado del polinomio característico de A? A es una matriz de tamaño n. Entonces, el grado de ese polinomio es un polinomio de grado n. Entonces, acá nosotros tenemos una serie de desigualdades que nos van entonces a permitir tener una cantidad de igualdades que nosotros debemos aprovechar, ¿cierto? Que son las siguientes. Entonces, miren muchachos, tenemos acá una serie, acá tenemos igual, acá tenemos menor igual, acá tenemos menor igual y acá tenemos igual. Entonces, ¿por qué nosotros podemos afirmar que la sumatoria desde 1 hasta m de la multiplicidad algebraica de lambda sub i es menor o igual que el grado del polinomio característico? Ah, bueno, podemos afirmarlo por lo siguiente. Nosotros sabemos, voy a escribir por acá, se sabe que la sumatoria desde 1 hasta m de m sub a lambda sub i, ya sabemos que esto es menor o igual que el grado. Ah, bueno, yo creo que no lo he dicho en este curso, no recuerdo, pero esto, degree, es el grado del polinomio, esto, por si no lo he mencionado, la verdad no recuerdo. Pues muchachos, sí lo dije. Entonces, el grado del polinomio característico de A, listo. Pero, miren muchachos, nosotros sabemos que esto de acá es menor o igual que n, listo. Pero, miren muchachos, con lo que comenzamos, n, ¿sí? Es menor o igual que este valor de acá. Miren, tenemos n y acá también tenemos n. Entonces, por este lado, en virtud de que acá tenemos n, nosotros podemos concluir que n es menor o igual que este término de acá. Entonces, n es menor o igual que la sumatoria desde 1 hasta m de m sub a lambda sub i. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Llamemos a este valor a este valor b, y este es a. Entonces, tenemos que a es menor o igual que b, menor o igual que a. Entonces, por la definición, esto es equivalente a decir que a es igual a b. Entonces, por eso digo que a partir de esta igualdad, de esta desigualdad y de esta igualdad y de esta igualdad, entonces nosotros vamos a tener una serie de igualdades que vamos a utilizar. Entonces, esta primera que tenemos acá
es lo que acabo de hacer en esta parte. Listo, vamos a hacer algo, voy a recordar algo de teoría básica de números, y es lo siguiente. Esto es simplemente recordando algo que vamos a utilizar, y es lo siguiente, sean A, B, C y D números reales, tales que si A es menor o igual que B, C es menor o igual que D, y A más C es igual a B más D, si nosotros tenemos esta condición, y además nosotros tenemos esta condición, pues nosotros podemos afirmar que B es menor o igual que A. Listo, en efecto, vamos a demostrar eso. Esto de acá nos va a ayudar a nosotros. Entonces simplemente traigo eso allí como para que me lo crean. Entonces nosotros tenemos por hipótesis que C es menor o igual que D. C es menor o igual que D. Entonces, el hecho de que C sea menor o igual a D, eso implica que menos D es igual a menos C. ¿Qué es lo que hice? Simplemente este término lo paso para la izquierda, este lo paso para la derecha y tenemos esta desigualdad de acá. Perfecto. Ahora, B. ¿Quién es B? B es lo mismo que B más D menos D. Acá es donde está el truco. Yo sé que D menos D me daría 0 y B más 0 me daría B. Entonces, está justificada esta igualdad de acá. Muy bien, pero nosotros podemos agrupar. B más D, véalo acá, B más D es igual a A más C. Bueno, acá... bueno, todavía no es eso. Pero bueno, se podría hacer, pero lo hice... Ofrezco disculpas. Esto lo dejo igual. Esto lo dejo igual. Y este menos, entonces voy a borrar este. Entonces noten, menos D, valo acá, menos D es menor o igual que menos C. Por eso acá aparece este término. Entonces tenemos B más D menos C. ¿Listo? Simplemente esta desigualdad es dado por esto de acá, porque nosotros tenemos menos D menor o igual que menos C. Entonces lo que uno puede hacer es sumar a ambos lados la misma expresión, que es B más D. B más D más B más D, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos acá esta desigualdad. Ahora sí, acá tenemos B más D, que es B más D, pero según esta igualdad de acá, eso es A más C. Entonces tenemos acá A más C. A más menos C lo dejamos igual y nuevamente, pues este C se simplifica con este C y nos queda que A es igual a A. Es decir, que esta desigualdad que nos está mostrando que B es menor o igual que A. Pero como por hipótesis ya teníamos que A era menor o igual que B, pues ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces nosotros podemos decir que A es igual a B. ¿Listo? Entonces tenemos allí ese resultado. Bueno, realmente lo que debíamos probar era esto, pero tenemos adicionalmente pues la igualdad. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿para qué recordamos eso o para qué lo mencionamos? Para lo siguiente, en nuestro caso, nosotros tenemos que la dimensión de E sub lambda sub I, o dicho de otra forma, la multiplicidad geométrica es menor o igual que la multiplicidad algebraica, y esto es válido para todo I desde 1 hasta n. ¿Listo? Pero, por el mismo argumento con el cual nosotros mostramos esta igualdad, y utilizando esto que tenemos acá, tal como lo hice para mostrar esta igualdad de acá, pues uno tiene lo siguiente, tiene que la sumatoria desde 1 hasta n de la dimensión de E sub lambda I es igual a la sumatoria desde 1 hasta m de la multiplicidad algebraica de cada uno de estos valores propios. Entonces, por lo que nosotros acabamos de hacer acá nosotros lo hicimos para una suma de 2. Resulta que se puede generalizar. Entonces, esto es menor o igual y es válido para todo este conjunto de índices. Además, tenemos esta igualdad. Entonces, por lo que acabamos de hacer, por este recordatorio,
nosotros podemos afirmar que la dimensión de E sub lambda I es igual a la multiplicidad algebraica de lambda sub I para todo I en este conjunto desde 1 hasta M. ¿Qué significa entonces esto? Que la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos acá lo siguiente, y es que la sumatoria de las multiplicidades algebraicas de los valores propios nos da igual al grado del polinomio característico. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Ok, eso lo que nos está diciendo es que por el teorema fundamental del álgebra, ¿cierto? Entonces yo puedo factorizar a ese polinomio característico en factores lineales. ¿Listo? Entonces, eso allí va a ser supremamente importante. Si nosotros tenemos una matriz con entradas en los reales y esa matriz es diagonalizable, entonces nosotros vamos a poder factorizar en factores lineales pues el polinomio característico. Cuidado con lo que acabo de decir. O sea, si yo tengo una matriz en los reales y la matriz es diagonalizable, ¿sí? Esa es la condición supremamente importante. Si la matriz es diagonalizable, entonces yo puedo factorizar el polinomio característico en factores lineales. ¿Listo? Entonces, allí es supremamente importante cómo se lean los teoremas, ¿cierto? Es muy importante y igual ustedes en matemáticas pues ya han estado más acostumbrados a cómo leer los teoremas. Entonces, para cerrar el ciclo, pues vamos a demostrar que si nosotros tenemos esto de acá, si nosotros logramos factorizar el polinomio característico en factores lineales, donde la multiplicidad algebraica sea igual a la multiplicidad geométrica, entonces la matriz A es diagonalizable. Entonces vamos a hacer ese hecho. Dice, veamos, es decir, 3 implica 1, veamos que A es diagonalizable. Para I igual, para I en el conjunto desde 1 hasta N, es un I arbitrario, sea B sub I una base de este espacio vectorial. La podemos tomar, ¿por qué? Porque todo espacio vectorial tiene una base. Listo, esa es la razón. Ahora, si yo uno desde 1 hasta M, estos conjuntos, este conjunto de acá me va a dar una base de este espacio vectorial. Entonces, eso allí lo dejo como ejercicio. La unión de las bases de cada uno de estos subespacios es una base de esta suma directa. Entonces, bueno, hay algunos autores que utilizan para cardinal, pues algún símbolo, pero acá simplemente vamos a decir que la cantidad de elementos que tiene este conjunto no es más que la sumatoria desde 1 hasta m de la cantidad de elementos que tiene esta base. ¿Listo? Entonces, esta base de acá, la cantidad de elementos de esta base, no es más que la suma de la cantidad de elementos que tiene cada uno de estos conjuntos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la cantidad de elementos que tiene esta base, pues eso es la dimensión del espacio vectorial. ¿Listo? Es decir, que la sumatoria desde 1 hasta m de la cardinalidad o de la cantidad de elementos que tiene esta base no es más que la dimensión del espacio vectorial como tal. Nosotros estamos diciendo que B sub i es una base de este espacio vectorial. Por lo tanto, la cantidad de vectores que tiene esta base no es más que la dimensión de este espacio vectorial. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos por hipótesis, nuestra hipótesis es que la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica, ¿cierto? Listo, entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer es realizar la suma desde 1 hasta m de la dimensión de estos espacios vectoriales o, dicho de otra forma, la suma sobre las multiplicidades geométricas. Por hipótesis, que es esta de acá, ¿cierto? Porque esto de acá se satisface
para todo J desde 1 hasta M, entonces nosotros tenemos acá esta igualdad. Perfecto. Pero por otro lado, la suma de las multiplicidades algebraicas pues es igual a n. ¿Por qué tenemos eso? Simplemente 27. Esto de acá son las multiplicidades algebraicas. Cuando yo sumo estos números, ¿qué me da? Me da el grado del polinomio característico de A. Y el polinomio característico de A es ¿quién? Es n. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos entonces n. Perfecto. Entonces, miren, muchachos, una cosa. Nosotros sabemos que este espacio vectorial es un subconjunto de Fn. Además, miren, muchachos, esto es una base para este espacio vectorial. Cuando nosotros escribimos el cardinal de esta base, ¿cierto? Esto lo que nos está diciendo es que la cantidad de vectores que tiene este conjunto, que es una base para este espacio vectorial, es n. ¿Cómo podemos traducir eso? Simplemente lo que nosotros estamos diciendo es que la dimensión de este espacio vectorial, la dimensión de este espacio vectorial es n. Vuelvo y repito, porque esto que nosotros tenemos acá, lo que nos está diciendo es que la cantidad de vectores en este conjunto, que es una base para este espacio vectorial, es n. Y nosotros sabemos que la cantidad de vectores que tiene un conjunto, que es una base de un espacio vectorial, pues ese número es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, por eso nosotros tenemos acá esta igualdad. Y por un resultado que nosotros habíamos visto en clase, que nosotros tenemos que A es subconjunto de V y la dimensión de A es igual a la dimensión de V, nosotros entonces podemos afirmar que el espacio vectorial A es igual a V. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo acá? Ok, este espacio vectorial es subconjunto de Fn, pero la dimensión es igual a la misma dimensión de Fn. Por lo tanto, tienen que ser iguales. ¿Listo? Y de esta manera, pues muchachos, si este conjunto de acá es una base para este espacio vectorial, pero este espacio vectorial es el mismo Fn, lo que tiene que ocurrir es que esto sea una base para ¿quién? Pues sea una base para Fn. Y por la proposición anterior, entonces la matriz es diagonalizable. ¿Listo? ¿Cuál proposición? La que dejé como ejercicio, la implicación que dejé como ejercicio. Entonces, con ese resultado, que es uno de los grandes resultados, inclusive del curso de álgebra lineal, entonces finalizamos esta equivalencia de cuando una matriz es diagonalizable. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias y suficientes para que una matriz sea diagonalizable? Pues entonces, a continuar. Eh, Hemos estudiado entonces el concepto de diagonalización. Ahora vamos a ver una diagonalización mucho más específica que no lo cumplen todas las matrices, ¿cierto? Igual, la diagonalización no la cumplen todas las matrices, pero tenemos una diagonalización un poco más específica y es la que se conoce como diagonalización ortogonal. Entonces, para este tema lo vamos a dejar como ejercicio y es lo siguiente. Comenzamos con una definición. Acá sí es muy importante lo siguiente. Sea A una matriz cuadrada con entradas en R. Entonces acá es importantísimo que la matriz tenga entradas en los reales. Se dice que A es una matriz diagonalizable ortogonalmente. Entonces ya sabemos lo que significa que una matriz sea diagonalizable. Existe una matriz invertible y una matriz diagonal, tal que el producto adecuado se dé con una cierta igualdad, ¿cierto? P inverso por la matriz A por P sea igual a la diagonal. Listo. Pero está diciendo esta definición, se dice que es diagonalizable y tenemos un término adicional.
ortogonalmente, si existe una matriz ortogonal P, si existe una matriz ortogonal P y una matriz D diagonal, tal que P inverso A por P es igual a D. Entonces, simplemente es una condición adicional a la definición que nosotros teníamos de una matriz diagonal. ¿Cuál es esa condición adicional? Que la matriz tiene que ser ortogonalmente. Toda matriz que sea ortogonal es invertible, pero no toda matriz invertible es ortogonal, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo allí presente. Ahora, proposición, sea A una matriz NSN, o sea, una matriz simétrica, con entradas en los reales. Resulta que nos dice lo siguiente, entonces los valores propios de A son números reales. Eso es un resultado que en principio, o por lo menos cuando yo lo vi por primera vez, pues me sorprendió. Es decir, si yo tengo una matriz simétrica con entradas reales, yo siempre voy a poder lograr factorizar el polinomio característico en factores lineales. Eso es lo que nos está diciendo esa proposición. Entonces, no siempre, si yo tengo una matriz con entradas reales, no siempre yo voy a poder factorizar al polinomio característico en factores lineales, pero si yo tengo una matriz simétrica, eso sí va a ocurrir. Sea A una matriz simétrica con entradas en los reales. Si lambda y gamma son números reales, pero además son valores propios de A asociados a W y a U respectivamente, ¿sí? Y si tenemos la condición de que lambda es diferente de gamma, nosotros vamos a decir que el producto, o sea, se va a poder concluir con estas condiciones, que el producto de W con U es igual a cero. Tenemos entonces allí esa proposición. Igual, cuando ustedes van a un texto de álgebra lineal y consultan la parte de diagonalización ortogonal, pues generalmente están las pruebas de estas proposiciones. Pero, digamos, la recomendación en principio, como le dicen a uno desde tiempos antepasados, pues intente realizar la demostración sin ver la solución en el texto, utilizando básicamente la definición y mire qué más debería usar. Por último, si sea a una matriz simétrica con entradas en los reales, entonces A es diagonalizable ortogonalmente. Tienen pues como tres proposiciones, quedan pues como ejercicios a partir de esta definición de diagonalizable ortogonalmente. Entonces nosotros vamos a terminar el tema del curso, ya el curso se va a acabar. No creo que termine hoy. Por los cálculos que he hecho con respecto a las clases, terminamos tema el próximo viernes, es decir, que el viernes terminamos tema del curso. Recuerden que el examen parcial sería de este viernes en 15. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, el próximo miércoles, en el horario de clase, entonces yo estaré disponible para asesoría académica. Ya les envié el link para esa clase. Simplemente quien necesite asesoría se conecta y hacemos allí asesoría. ¿Listo? Esa sería pues nuestra última clase dentro de 8 días. La semana del examen parcial, el lunes, yo traigo un almanaque. Entonces yo creo que el próximo viernes terminamos la temática del curso. El próximo miércoles 2 de diciembre, entonces en el horario de clase estaré atendiendo quienes necesiten la asesoría o algo.
El lunes 7 de diciembre, entonces tenemos la asesoría normal, la de toda la vida, de 12 a, a 1. Y recuerden que el examen es el viernes 11 de diciembre. La idea, lo ideal, ojalá, es, espero que sí, es que ese mismo viernes ustedes terminen el examen, yo comenzaría a calificarlo, de tal forma que ustedes ese mismo día pues tengan la nota de la materia. Listo. Bueno, no tengo nada más que decir al respecto de esto. Si creen que hay algún tema que ha faltado para dar en el curso, pues me lo hacen saber. ¿Listo? O sea, he tratado pues como de dar la totalidad de los temas que se deben dar en este curso, pero si ustedes consideran que hay algún tema que no se dio, que se ha omitido, que esté programado dentro del plan del curso, me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces vamos a finalizar con el teorema de Cayley-Hamilton, pero para enunciar el teorema como tal, debemos tener unos conocimientos previos, y es lo que nosotros vamos a hacer. Realmente el teorema de Cayley-Hamilton nos dice algo muy concreto, pero para no enunciar como tal el teorema así a ciegas, pues debemos ver algunas cosas, y eso es lo que nosotros vamos entonces a hacer. Sea f de x un polinomio en f de x. ¿Qué significa eso? Simplemente es un polinomio a sub p, x a la p más a sub 1x más a sub 0, donde estos coeficientes, donde a sub p, a sub 1, a sub 0, entonces son números o son elementos, son escalares que están en f. Nosotros vamos a tomar una matriz cuadrada con entradas en f. Y vamos a definir, entonces acá hay algo nuevo. Hasta ahora nosotros, pues simplemente, dado un polinomio, lo evaluamos en una variable, no sé, x a la 2 más 1. Entonces nos enseñaron desde básicas y de pronto en cálculo, ¿quién sería f evaluado en y? F evaluado en y, entonces es cambiar la x por la y y esto sería 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una matriz y vamos a evaluarla en el polinomio. ¿Cómo que evaluarla en el polinomio? ¿Cómo hace uno este tipo de cosas? Pues normal, como que normal. Si acá es x a la p, entonces ¿quién sería f evaluado en a? Sería este coeficiente, ok, este coeficiente. X a la p, entonces cuando sea una matriz, entonces simplemente lo que nosotros hacemos es tomar esa matriz y elevar esa matriz a la p, ¿cierto? Es decir, realizar p veces la multiplicación de la matriz A. ¿Quién es A a la p? Entonces ya sabemos que esto es A por A por A. ¿Cuántas veces? P veces, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el coeficiente A sub 1 por la matriz A. Entonces noten, esto es una matriz. Por este escalar es una matriz. Esto es un escalar. Por esta matriz es una matriz. Y esto es una matriz. Acá tenemos una matriz, acá tenemos una matriz. Si nosotros dejamos este término A sub 0 así solo, entonces nosotros tenemos por acá una matriz sumada con un número. Entonces, como nos dicen en el colegio, pues uno no puede sumar peras con manzanas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para que esto tenga sentido? Bueno, esto es un escalar, ¿sí? Entonces, simplemente yo sé que ese escalar es lo mismo que el escalar por la matriz identidad. Esto de acá es una matriz, ¿cierto? Como es una matriz, entonces esto es una matriz, esto es una matriz, esto es una matriz, por lo tanto, la suma que nosotros tenemos acá es una matriz de tamaño con entradas en F. ¿Listo? Tenemos entonces el siguiente lema, que nos dice lo siguiente. Una matriz cuadrada con entradas en F. Entonces existe un polinomio f de x
acá en f de x, o sea, con coeficientes en f, no nulo, tal que f evaluado en a es igual a 0. Es decir, si nosotros tenemos una matriz A, nosotros podemos encontrar un polinomio con coeficientes en f, de tal forma que la matriz A se anule en este polinomio de acá. Entonces vamos a hacer la demostración de ese hecho. El conjunto de las matrices cuadradas es un conjunto que tiene dimensión n al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la matriz identidad y comenzamos a tomar, es decir, tomamos la matriz identidad, luego tomamos la matriz A, después el cuadrado de la matriz A, y así sucesivamente hasta la matriz elevado a la n al cuadrado. Entonces acá nosotros tenemos n cuadrado elementos. Ya lo habíamos trabajado en alguna clase anterior. Más la identidad, es decir que tenemos n al cuadrado más un elementos. ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos un subconjunto, ¿sí?, del conjunto de las matrices cuadradas, cuya cantidad de vectores es mayor que la cantidad de vectores que tiene este espacio vectorial. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este conjunto de acá es linealmente dependiente. Podemos decir que es linealmente dependiente, vuelvo y repito, porque la dimensión de este espacio vectorial es igual a n cuadrado, y acá nosotros tenemos n cuadrado más un vectores. Entonces, dado que este conjunto es linealmente dependiente, entonces existen alfa 0, alfa 1, alfa sub n al cuadrado, elementos en f, no todos iguales a 0, ¿sí?, tales que una combinación lineal de estos vectores está igualada a 0, ¿cierto? Acá, muchachos, es importante esto. Cuando yo escribo esta forma, cuando yo escribo paréntesis a la j, lo que estoy indicando es que es la matriz elevado a la j. ¿Listo? Cuando yo escribo esto a la j, lo que estoy indicando es que esta es la jésima columna de la matriz A. ¿Listo? Entonces son dos cosas diferentes. Esto me está indicando que es la matriz A elevado a la J, es decir, multiplicar la matriz J veces. Y esto de acá, lo que nos está diciendo es que es la jésima columna de la matriz A. Entonces, eso allí es importante. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos una combinación lineal de estos vectores, la cual no todos los escalares son cero, en virtud de que es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es definir a f de x como la sumatoria desde 0 hasta n al cuadrado de alfa sub j x a la j. Esto es un polinomio de grado n al cuadrado, ¿sí?, donde los coeficientes, ¿dónde están? Los coeficientes están acá en f. Y además, ¿qué es lo que cumple? Acá lo tenemos. Es un polinomio diferente de 0. ¿Por qué es un polinomio diferente de 0? Porque no todos los escalares son nulos. Bueno, yo dije que era un polinomio de grado n al cuadrado. Es un polinomio a lo más de grado n al cuadrado, porque puede que este coeficiente de acá sea 0. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos un polinomio y sabemos que no es 0 porque alguno de estos escalares tiene que ser 0. Por lo tanto, hay alguno que sobrevive acá, en consecuencia es diferente de 0. Además, f evaluado en 0, perdón, f evaluado en a es igual a 0. Pues claro, de esa forma fue como se eligió el polinomio f. Entonces, lo que hemos demostrado con esto es que si nosotros tenemos una matriz cuadrada con entradas en f, nosotros podemos encontrar un polinomio con coeficientes en f de tal forma que la matriz se anule en ese polinomio. Es decir, que cuando tomamos f y lo evaluamos en a, pues eso nos da c. Entonces, tenemos acá el siguiente lema. Nos dice lo siguiente.
sea A una matriz cuadrada con entradas en F. Entonces existe un único polinomio P de X en F de X de grado mínimo mónico, tal que, entonces existe un polinomio P con coeficientes en F de grado mínimo, además es mónico, para el cual P evaluada en A es igual a cero. Entonces alguien puede decir, ah, bueno, pero este lema de acá es como el que tenemos arriba. Puede que sí, cuidado. El de arriba simplemente nos está diciendo que es un polinomio en el cual la matriz se anula. Acá lo que nos está diciendo es que existe un polinomio único de grado mínimo, que además es mónico, en el cual la matriz se anula. Entonces vamos a encontrar la existencia de ese polinomio. Entonces vamos a definir el siguiente conjunto. Sea H igual a este conjunto. Al conjunto formado por el grado de F, ¿sí? Tal es que F es un polinomio con coeficientes en F, es no nulo, y tal que ese polinomio evaluado en A es igual a cero. Entonces, este conjunto de acá es un subconjunto de los naturales. ¿Por qué es un subconjunto de los naturales? Simplemente porque el grado de un polinomio, pues es un número natural. Bueno, inclusive, pues, realmente está esa acá, ¿cierto? En el subcero, porque puede que el grado pues sea una constante. Bueno, no, si es en los naturales. Es en los naturales. Ajá. Que no puede ser una constante. Entonces, el lema anterior, este lema, este lema de acá, nos está diciendo, a partir de este lema, nos está diciendo que este conjunto de acá es un conjunto no vacío. ¿Por qué es un conjunto no vacío? Porque nosotros logramos encontrar un polinomio con coeficientes en F no nulo, tal que anula a la matriz A. Entonces resulta que hay algo, de pronto algunos lo han estudiado, quizá no, que se llama el principio del buen orden. ¿Qué es el principio del buen orden, digamos, en palabras muy coloquiales? Simplemente el principio del buen orden lo que nos dice es lo siguiente. Todo subconjunto de los números naturales tiene un elemento mínimo. Eso es lo que nos está diciendo. Tome cualquier subconjunto de los números naturales, el que usted quiera. Entonces puede ser 4, 3, 5, 100, 10 a la 10, 6, lo que sea. Que sea subconjunto de los números naturales. Usted siempre va a poder encontrar un número que es más pequeño que todos, que en este caso sería 3. Entonces eso es lo que nos está diciendo el principio del buen orden. Todo subconjunto del conjunto de los números naturales tiene un elemento mínimo. Entonces, ese principio de buen orden es muy utilizado con frecuencia en matemáticas. Tenemos entonces, por el principio del buen orden existe un elemento mínimo en H. Entonces vamos a decir que M es el mínimo en H. Entonces, ¿qué significa que M sea el mínimo de H? Eso significa que existe un polinomio P gorro en f de x con este polinomio de acá, o sea, P gorro de x es igual a sub m, x a la m, ¿cierto? Porque estamos diciendo que es el grado. O sea que el grado de este polinomio es ¿quién? Es m, ¿cierto? Entonces, por eso escribimos acá x a la m, ¿cierto? Más a sub 1x más a sub 0, donde se cumple lo siguiente. Cada uno de estos a sub j es un elemento en f, y además se cumple que P gorro evaluado en A es igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la condición que cumple los elementos que están acá en este conjunto. ¿Listo? Perfecto. Dado que este polinomio de acá
de grado m, pues este número de acá tiene que ser diferente de 0. Como es diferente de 0, entonces nosotros vamos a definir a p de x como 1 sobre a sub m multiplicado por este polinomio de acá, que es este polinomio de acá. Cuando nosotros multiplicamos a este polinomio de acá por el término 1 sobre a sub m, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un polinomio mónico y además, ¿qué se cumple? Que p evaluado en a sería igual a 1 sobre a sub m por p gorro evaluado en a, pero p gorro evaluado en a es igual a 0. Entonces, este número real por 0 nos daría 0. Entonces, esto muestra la existencia. ¿Listo? Entonces, para mostrar la unicidad, hay algo que es supremamente importante y es la minimalidad de este valor m. Tenemos entonces acá lo siguiente. Supongamos existe otro polinomio con coeficientes en f, mónico, de tal forma que el grado de q sea m. Y además que q evaluado en a sea igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros vamos a demostrar? Lo que nosotros vamos a demostrar es que p es igual a q. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Entonces, nosotros ya sabemos que p evaluado en a es igual a 0. Pero por esta condición de acá, sabemos que 0 es igual a q de a. Luego, pues simplemente este término de acá, nosotros lo pasamos para acá. ¿Y qué nos queda? Nos queda que p evaluado en a menos q evaluado en a es igual a 0. Nosotros sabemos que el grado de p es igual al grado de q. Y además, p y q son grados mónicos. Entonces, digamos que p de x es igual a x a la m más alfa m menos 1, x a la m menos 1, más alfa 0. Y digamos que q de x es mónico, pero es de grado m, beta m menos 1, x a la m menos 1, más beta sub 0. Entonces, cuando uno resta p con q, entonces este término se va con este término, ¿y qué nos queda? Alfa de m menos 1 menos beta de m menos 1 por x a la m menos 1 más alfa 0 menos beta 0 por z acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta resta de acá es un polinomio cuyo grado es menor que el de m, porque el grado de este polinomio a lo más puede ser m menos 1. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Como estos grados son iguales, entonces el grado del polinomio de la resta p menos q es estrictamente menor que m. ¿Por qué? Porque a lo más puede ser m más 1, perdón, m menos 1. ¿Listo? Entonces por eso estamos afirmando esto acá. Además, ¿qué se cumple? Que el polinomio p menos q evaluado en a es igual a p evaluado en a menos q evaluado en a. Pero por esta igualdad de acá, sabemos que es 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado un polinomio cuyo grado es menor que m, pero además está anulando a la matriz A. Resulta que esto es absurdo. ¿Por qué? Porque está contradiciendo la minimalidad de P. Porque lo que nosotros estamos diciendo acá es que el grado de este polinomio es el mínimo, este polinomio, el grado, o sea, que es m, no puede existir un polinomio de grado menor a m que satisfaga esta condición de acá. Cuando nosotros decimos que m es igual al mínimo de h, lo que nosotros estamos diciendo es que no existe un polinomio de grado menor a m que satisfaga estas condiciones de acá. Como nosotros estamos encontrando un polinomio m menos q es menor al grado de m y que además está anulando a, pues eso no puede existir. ¿Y de dónde surge este absurdo? Este absurdo surge de suponer
que hay otro polinomio que satisface esa condición. Por lo tanto, la negación de este hecho es simplemente, ok, por lo tanto, la existencia de ese polinomio mónico con esa condición es única. Entonces, dado que eso es único, tenemos entonces la siguiente definición. Crea A una matriz cuadrada con entradas en F, se llama polinomio minimal de A y se denota de esta manera al polinomio mónico de grado mínimo que anula A. Y nosotros ya sabemos que existe un polinomio mónico de grado mínimo que anula A, que es el que acabamos de encontrar. Entonces, a ese polinomio nosotros lo vamos a escribir como M sub A. Entonces, paremos acá la clase, ya continuamos entonces el viernes. Yo creería que el viernes entonces finalizamos el tema del curso. Muchas gracias por su asistencia. Una feliz tarde para ustedes. Un gusto, Jacqueline. Un gusto, Esteban. Un gusto, Carlos. Igualmente, Manuela. Un gusto, Juan David.